By Mark S. Casa con mi hermana es una casa de 2 pisos, una casa madre-hija, lo que significa que tiene 2 cocinas. Mi hermana se queda en la planta baja y yo me quedo arriba. Mi hermana no está mucho en casa porque suele quedarse con su novio que vive a 20 millas de distancia. Como dije, tengo 30 años. No debería dejar que estar solo en casa me asuste, pero admito que a veces sucede. Esto ocurrió en una noche en la que estaba solo en casa, en mi sala de estar, viendo una película de terror. Mi parte de la casa tiene un diseño abierto, así que la sala de estar, el comedor y la cocina son un solo espacio grande. Mi sofá está en medio del espacio, así que, mientras veo la televisión en el sofá, tengo la espalda hacia una gran parte de la habitación detrás de mí. Para aquellos un poco más asustadizos, no sería el lugar más cómodo para estar sentado solo viendo una película de terror. Confieso que, mientras veía en la habitación oscura, con nada más que la luz de la televisión para cancelar la oscuridad de la habitación, me encontré mirando por encima del hombro varias veces. Me gusta pensar que no soy el único hombre de 30 años que hace eso, pero de todas formas, después de la película, me cepillé los dientes, apagué todas las luces de la casa y me fui a dormir. Mi sueño duró alrededor de 2 horas. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada y no estaba seguro de por qué. Luego escuché una voz abajo. Parecía la voz de mi hermana. Parecía que estaba dentro de la casa, así que no era como si me estuviera llamando para que abriera la puerta, pero aún así sabía que era su voz. No sabía por qué me estaba llamando, pero aún estaba adormilado y no estaba pensando con claridad. Todo lo que pude pensar fue que ella debía haberme llamado o estar discutiendo con su novio, así que me levanté de la cama y fui al pasillo oscuro. Encendí las luces del pasillo y luego fui a la sala de estar y escuché la voz de mi hermana nuevamente abajo. Ahora podía entender que ella estaba diciendo mi nombre. Bajé las escaleras a oscuras, gritando de vuelta, ¿qué pasa? Busqué el interruptor de luz en el pasillo de abajo, pero no pude encontrarlo. No estoy mintiendo cuando digo que estaba medio dormido. Caminé por el pequeño pasillo hacia la cocina de ella. Encontré el interruptor de luz y lo encendí. La luz en la cocina iluminó su apartamento, incluida la sala de estar. La luz comienza débil y necesita tiempo para iluminarse más. Pero aún así, vi que no había nadie abajo, ni ella, ni su novio. Fui a su habitación, pero estaba vacía. Llamé su nombre muy fuerte una vez. Nadie respondió, pero poco después de que gritara, oí algo caer al suelo en su habitación, que acababa de revisar y estaba vacía. Subí las escaleras como un niño asustado y volví a mi cama donde estaba mi teléfono celular. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Me encerré en mi habitación, preguntándome si acababa de alucinar todo eso. Eventualmente, me quedé dormido y por la mañana me desperté con un mensaje de mi hermana preguntando por qué la había llamado a la 1 de la madrugada. Le pregunté si estaba en casa la noche anterior y me dijo que no, que estaba en la casa de su novio. Bajé a su habitación para ver qué podría haber caído al suelo, pero no había ningún objeto en el suelo que pudiera haber hecho ese ruido. Tiendo a creer que aluciné todo lo que escuché esa noche, pero eso es lo que quiero creer, porque la alternativa sería mucho más horrible. Pero nunca he alucinado realmente nada más, ni he tenido algún tipo de trastorno del sueño, así que el hecho de haber escuchado tan claramente la voz de mi hermana y ese sonido en su habitación realmente me asusta. By Van Van. Me quedaba solo en casa mucho cuando era niño, simplemente porque mi mamá estaba soltera durante gran parte de mi crianza y trabajaba como enfermera en un horario de enfermera bastante malo, y mi hermano se fue a la universidad.
Esta fue una noche en la que mi mamá estaba trabajando durante la noche. Era una noche de fin de semana, así que tenía a esta chica, Molly, conmigo, con quien estaba hablando. Ella estuvo un rato, vimos algunas películas y demás, y eventualmente tuvo que irse a casa porque sus padres no les gusta que esté fuera tarde. Me quedé solo para cuidar la casa. Continué viendo la televisión en mi habitación, en la cama. Mi habitación está arriba, al lado del patio trasero, así que cuando alguien arrastró una de las sillas en el deck afuera, lo escuché. Me levanté y miré por la ventana y vi a alguien sentado en una de las sillas del deck abajo. Llamé el nombre de Molly pensando que era ella. Después de todo, solo se había ido hace menos de 10 minutos. Pero quien estaba abajo no era Molly. Inmediatamente me alejé de la ventana para esconderme. Esa persona no era nadie que reconociera, al menos no en la oscuridad. Mandé mensaje a algunos amigos cercanos en nuestro grupo de chat para ver si alguno de ellos me estaba molestando. Los que respondieron dijeron que no y preguntaron de qué estaba hablando. Realmente no creía que alguno de mis amigos viniera a mi casa para asustarme de esa manera, pero aún así estaba muy asustado. Pero aún curioso, volví lentamente a la ventana para mirar de nuevo y esa persona todavía estaba allí, sentada en la silla, mirando hacia arriba en dirección a mi ventana. Era un hombre, eso estaba claro, y definitivamente me vio. Me alejé rápidamente de la ventana nuevamente para apagar la televisión. Me senté en la cama, encogido, con los brazos alrededor de las rodillas. Esperé en la oscuridad por un tiempo. Ni siquiera quería encender la pantalla de mi teléfono, por miedo a que él viera la luz. Ni siquiera quería moverme, porque la ventana estaba abierta y temía que él escuchara cualquier movimiento que hiciera. Quería que asumiera que ya no estaba en la habitación. Esperé lo suficiente. Deben haber sido unos buenos 5 minutos solo sentado allí. Dudaba mucho que ese hombre todavía estuviera afuera. Finalmente reuní valor para levantarme y mirar por la ventana. Sentí que una parte de mí moría por dentro cuando vi que todavía estaba abajo, mirando hacia arriba en dirección a mi ventana. En lugar de correr de la ventana nuevamente, intenté ser valiente y le pregunté qué quería. Entonces me di cuenta de que sus hombros comenzaron a subir y bajar como si estuviera riendo mucho, pero no hizo ningún sonido de risa audible. Al principio escuché un ligero silbido viniendo de él. Parecía que se estaba riendo tanto que estaba jadeando. Le pedí que se fuera y luego me alejé de la ventana nuevamente. Volví a la cama. Tenía miedo de llamar a la policía por alguna razón. Salí de mi habitación y me senté en la parte superior de la escalera, escuchando cómo se empujaba la puerta trasera. Estaba tratando de entrar en la casa. Corrí de vuelta a mi habitación para esconderme de nuevo. Tenía 14 años. No sabía qué hacer. Eventualmente escuché que la puerta principal era manipulada y el hombre intentaba abrir la puerta principal también. Se rindió rápidamente, gracias a Dios. Cerré la ventana de mi habitación y las cortinas. Si nuestras puertas no estuvieran cerradas con llave, podría haber sido fácilmente asesinado. Era delgado y débil a los 14 años y definitivamente no era un luchador. No salí de mi habitación nuevamente esa noche hasta que mi mamá llegó alrededor de las 9. Le conté lo que había pasado y su reacción fue de enojo por no haber llamado al 911. Y en retrospectiva, fue muy estúpido de mi parte. Una de las muchas cosas que hice, o mejor dicho, no hice cuando era joven y que cuestiono mucho. Bye, Víctor Foti. Esta fue la historia de cómo casi muero, como un niño joven en casa, solo y posiblemente la noche más intensa de mi vida, con demasiadas cosas pasando.
Éramos una familia de 5. Yo tenía 10 años en ese momento, mi hermano mayor tenía 14 y mi hermana menor tenía 5. Era una noche de viernes, mi hermano estaba fuera con sus amigos, causando problemas claramente porque una temida llamada telefónica llegó a mis padres. Todo lo que recuerdo es que estaba en mi habitación jugando un juego de Star Wars cuando escuché a mi mamá empezar a perder el control, llorando. Me asusté mucho y corrí a ver qué pasaba. Mi mamá estaba al teléfono con un hospital llamando para informar a mis padres que mi hermano había sido atropellado. Obviamente, todos estábamos conmocionados y realmente asustados. La pierna de mi hermano estaba rota, pero no sé qué más se dijo por teléfono. Todo lo que sé es que mis padres se apresuraron a agarrar sus abrigos, sacaron a mi hermana pequeña de la habitación y me preguntaron si estaba bien para quedarme solo en casa. Dije que sí, y ellos salieron apresuradamente hacia el auto y se fueron. Por supuesto, estaba realmente preocupado por mi hermano, pero realmente no quería ir al hospital y verlo en cualquier tipo de condición mala. Creo que mis padres tampoco querían que yo o mi hermana fuéramos, pero no querían dejar a mi hermana de 5 años en casa sin ellos. Vale la pena mencionar que mi hermano se recuperó bien, ya que su lesión ya no es relevante para la historia, aparte de ser la razón por la cual me quedé solo en casa un viernes por la noche. Antes de que mi papá se fuera, estaba tratando de calmar a mi mamá, diciéndole que él iba a estar bien. Entonces, ver a mi papá así me hizo sentir mejor. Tenía la sensación de que mi mamá estaba siendo dramática, como cualquier madre lo sería. Seguí jugando al juego de Star Wars por unas horas más, cuando escuché la puerta principal abrirse. Había cerrado la puerta de mi habitación en este momento. Ya era fácilmente después de la medianoche y mi hora de dormir, así que apagué la televisión y la PlayStation y me metí en mi cama con mi Game Boy. Traté de escuchar las voces de mis padres, tal vez escuchar si mi hermano estaba con ellos o simplemente escuchar lo que estaban diciendo, pero no oí nada. Después de unos minutos sin escucharlos subir las escaleras, tuve la sensación de que algo estaba mal. Fui a la puerta y la abrí silenciosamente. Luego caminé hasta el borde y el pasamanos que daba al salón. Las luces estaban apagadas, pero había 3 personas altas paradas en la sala de estar. No eran de mi familia. Estaba tan petrificado que me quedé congelado por un segundo antes de poder caminar silenciosamente de regreso a mi habitación y cerrar la puerta lo más silenciosamente posible. Pero no fue lo suficientemente silencioso, y yo lo sabía. Tenían que haber escuchado la puerta cerrarse, aunque fuera un poco. Me apresuré hacia la puerta de mi armario, la abrí silenciosamente, entré y cerré la puerta. Estaba sentado detrás de un montón de cajas y bolsas de ropa que estaban apiladas en mi armario. Estaba realmente bien escondido. Hubo un corto periodo que parecía una eternidad en el que estaba anticipando que se abriera la puerta de mi habitación y lo hizo. Y en ese momento supe que iba a morir. Escuché pasos entrando en la habitación. No pude decir cuántas personas eran. Podía ser 1, podía ser 2. Escuché los pasos acercarse a mi cama y escuché que movían mis sábanas y luego silencio. Más pasos hacia la puerta del armario y luego silencio por unos segundos. Y luego la puerta del armario se abrió. Mi corazón estaba en mi garganta en ese momento. Todo lo que hice fue quedarme quieto y contener la respiración. La puerta estuvo abierta por un tiempo muy largo, pero no miré hacia arriba. No me moví. Pasaron unos 20 segundos de silencio antes de que la puerta se cerrara nuevamente. Los pasos se alejaron de la puerta y salieron de la habitación. Finalmente miré hacia arriba y me di cuenta de que desde donde estaba agachado, detrás de las bolsas y cajas,
podría ser visible para esa persona. Solo después de probablemente 1 hora, escuché a mis padres regresar. Corrí escaleras abajo hacia ellos. La puerta principal estaba entreabierta por las personas que irrumpieron y habían robado varios objetos de valor de nuestra casa. Fue una noche que solo empeoró para nuestra familia. Mis padres tenían tanta prisa cuando salieron para el hospital que aparentemente ni siquiera cerraron con llave la puerta. Tuve la suerte de no haber sido asesinado o secuestrado. Miro hacia atrás ahora y realmente me pregunto si la persona que abrió el armario y simplemente se quedó allí durante 20 segundos me vio escondiéndome allí. Tal vez él solo era un tipo que venía a robar una casa, no secuestrar o lastimar a un niño. By Mr. Featon. Una vez, estuve solo en casa durante una semana entera cuando aún era adolescente y vivía con mis padres, lo cual era una ocasión rara, ya que mis padres no salían mucho. La amiga adinerada de mi madre, Patty, invitó a mis padres a un viaje que ella estaba pagando. Soy hijo único, así que me quedé solo en casa. Vivíamos en Newark, Ohio, que está en el condado de Licking. Sí, nuestro condado realmente se llamaba Condado de Licking. La antigua casa de mis padres tenía bosques en el patio trasero y estaba en una calle tranquila por donde pasaban solo algunos autos al día. Normalmente, teníamos una enorme terraza en el patio trasero con vista a los bosques y un patio bastante grande. Incluso teníamos un pequeño estanque de peces y una piscina sobre el suelo. Era un jueves por la noche. Recuerdo eso porque tuve conversaciones con amigos sobre planes para el fin de semana ese día, en julio de 2013. Estaba en la terraza fumando marihuana con mi altavoz reproduciendo música. Fue entonces cuando empezó. Pensé que escuché una voz proveniente de los bosques. Bajé la música y escuché por un tiempo. No se repitió, así que volví a subir el volumen. Cuando la música estaba alta nuevamente, escuché una voz proveniente de los bosques nuevamente. Esta vez, apagué completamente la música y escuché por más tiempo. Había una voz llamando desde los bosques nuevamente, confirmando que no estaba imaginando cosas. Era una voz masculina diciendo, «Oye, aquí». Estaba un poco distante, pero no muy lejos. Los bosques estaban a unos 20 a 30 metros de la terraza, y era de allí de donde venía la voz. Nunca pensé en 1.000.000 de años que alguien me estaba llamando. Tal vez solo algunos niños jugando a la mancha o algo así. La voz llamó de nuevo. «Oye, aquí, necesitamos ayuda». Esta vez me di cuenta de que la voz era demasiado profunda para ser de un niño, y cuando una voz grita que necesita ayuda, obviamente siempre será un poco preocupante. Empecé a sentirme un poco incómodo ahora, porque ahora me estaba cuestionando si esos gritos estaban dirigidos a mí. Entonces, escuché la voz gritar, «Directamente enfrente de ti, por favor, ven a ayudarnos». Y la voz venía directamente de enfrente de mí en los bosques. Ahora, tuve la sensación de que esto estaba dirigido a mí. Llamé con renuencia, «¿Quién eres?». Y ellos respondieron, «Solo necesitamos ayuda. Estamos atrapados en los bosques». Respondí, «¿Qué significa eso entonces?». Y la voz respondió, «Por favor, ven a ayudar, directamente enfrente de ti». Me levanté de mi silla, bajé los escalones de la terraza hasta el césped y me dirigí hacia los bosques. Llamé, «Voy, ¿dónde estás?». La voz respondió instantáneamente, «Directamente enfrente de ti, te veo». Respondí, «Espera, ¿estás solo o con alguien?». Esta vez no hubo respuesta. Me detuve a mitad de camino hacia los bosques. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Empecé a caminar hacia atrás de vuelta a casa y a la terraza.
Ni siquiera quería dar la espalda a los bosques, porque me llevó tanto tiempo darme cuenta de que había algo muy sospechoso en esta situación. Volví a la terraza y la voz no dijo nada más. Si realmente me vieran y esto fuera real, habrían dicho algo como ¿a dónde vas? Como mínimo. Sabían que estaba al tanto de la situación, pero quién sabe cuántas personas estaban allí. Podría haber sido una, podrían haber sido 3. Todo lo que sé es que quedar atrapado en los bosques no tiene absolutamente ningún sentido, especialmente si él o ellos pudieran literalmente verme, como si su camiseta se hubiera enganchado en una rama. Entré en la casa y cerré todas las puertas solo para estar seguro. Estuve en mi sala por un tiempo, todavía drogado, y creo que fue por eso que estaba más confiado al principio por cómo estaba drogado y relajado. Entonces, escuché la voz nuevamente desde afuera, más cerca ahora, definitivamente en el patio trasero y no más en los bosques. Escuché el chapoteo de agua. Podría haber sido de la piscina o del estanque. Corrí hacia la ventana para ver. No vi a nadie al principio, pero luego la voz llamó. Te veo, con una risa. Lo noté. Era un chico, al menos un chico visible. Estaba escondido detrás de la piscina del otro lado y solo podía ver su cabeza. Estaba demasiado oscuro para distinguir algo más que este cabello oscuro de longitud media. Cerré las persianas e intenté ignorarlo. Tal vez perdería interés si veía que no lo estaba entreteniendo. Probablemente fuera una persona enferma y desequilibrada que disfrutaba molestando a la gente, así que no quería darle lo que quería. Pero mi límite fue cuando hubo un golpe horrible y agresivo en la ventana donde acababa de cerrar las persianas. Y del otro lado, el chico estaba gritando por ayuda. Grité lo más fuerte que pude para que se jodiera, que era un loco y que la policía estaba llegando. Grité eso varias veces, tratando de sonar más loco que él. Lo escuché empezar a reír al otro lado del vidrio. Su risa comenzó a desvanecerse a medida que supuse que se alejaba. Me senté de nuevo en el sofá temblando, sin aliento. Estuve allí por un tiempo y parecía que el chico realmente se había dado por vencido. Todavía logré dormir bien esa noche porque la marihuana me ayuda a dormir. Me pregunto si habría manejado esa situación de manera diferente si no estuviera drogado. La situación me volvió más paranoico sobre a quién abro la puerta. Tengo 23 años y aún vivo con mis padres. Un día, ninguno de ellos estaba en casa y yo estaba jugando al baloncesto en el patio delantero. En algún momento, mientras estaba jugando, miré una de nuestras ventanas del segundo piso y vi a una mujer parada allí. No era mi mamá, ni mi hermana. Era una mujer al azar. Supongo que cuando ella me vio mirándola, se alejó de la ventana. Cuando entré y subí para revisar la sala de estar, ella no estaba en ningún lado. Revisé todos los cuartos que pude, todos los dormitorios, el baño, todos los armarios. Luego revisé la planta baja, que incluía la sala de estar, la cocina, el comedor, un dormitorio y más armarios. Finalmente, revisé el sótano y dudaba mucho que ella pudiera estar allí abajo. Es un sótano pequeño con algunos sofás, un bar y 2 armarios. No había muchos lugares donde alguien pudiera esconderse, pero cuando abrí la segunda puerta del armario, me asusté increíblemente, ya que no sabía de otros lugares donde alguien pudiera estar escondido en la casa. Este era el último lugar sin verificar en el que podía pensar. Abrí la puerta como si estuviera arrancando una tirita y, como hice con el armario anterior, de inmediato me empujé hacia adentro, solo por si acaso esa mujer estaba allí y yo podría sorprenderla.
pero todo con lo que me encontré fue con una pila de abrigos y perchas. Estaba tan confundido. No iba a cuestionar mi cordura, aunque definitivamente había visto a esa mujer y lo sabía. No era el tipo de cosa que simplemente imaginarías tan vívidamente. Volví al piso intermedio y grité muy fuerte que quienquiera que estuviera en la casa tenía que salir inmediatamente. De hecho, grité tan fuerte que nuestro vecino vino y preguntó si estaba bien. Le dije que literalmente acababa de ver a una mujer en nuestra ventana de arriba observándome jugar al baloncesto. Él entró y me ayudó a buscar nuevamente. Cuando no la encontramos, quedé asumiendo que ella se había ido por la puerta trasera, que yo había desbloqueado después de todo cuando fui a buscar la pelota de baloncesto en el patio. Entonces, mi vecino se fue. Cerré todas las puertas, llamé a mis padres y les conté la loca historia, y ellos no estaban muy emocionados, pero me pidieron que me asegurara de que nada hubiera sido robado. Hice eso y, por suerte, parecía que todo lo que valía algo seguía en su lugar. Ahora, avancemos hasta esa noche. Me fui a dormir después de revisar la casa una vez más, solo por tranquilidad. Fue difícil dormir, sin embargo, mi mente estaba a 1000 por hora, por razones obvias. La mayoría de la gente no puede relacionarse con ver a un extraño en la ventana dentro de su casa. Pero mi inquietud me ayudó en esta situación, y aquí está el porqué. Finalmente, estaba empezando a quedarme dormido ligeramente cuando escuché algunos ruidos del otro lado de mí. Tenía el ventilador encima de mí, así que la habitación no estaba en silencio total, y por eso no me giré inmediatamente hacia el otro lado al primer sonido que escuché. Pero el sonido comenzó como sonidos similares a humanos. Me giré hacia el otro lado y allí estaba ella, saliendo de debajo de mi cama. Se puso de pie, alta sobre la cama, y grité tan fuerte, más fuerte que antes. Salté de la cama y la derribé al suelo, con la mano alrededor de su cuello, preguntándole quién era. Timbró mi timbre. De nuevo era mi vecino. Levanté a una mujer alta y sucia del suelo y la arrastré hasta la puerta principal conmigo, mientras ella luchaba y me arañaba. Todavía tengo 2 cicatrices en mi brazo derecho por las garras de ella. Abrí mi puerta principal para mi vecino de nuevo, y él entró y me ayudó a contener a la mujer. Fue entonces cuando llamé a la policía. Durante todo el tiempo que esperamos a la policía, la mujer gritaba y maldecía a mi vecino y a mí, amenazándonos también. La mejor manera de describirla es que parecía y actuaba como una adicta a la metanfetamina que sufre actualmente de abstinencia. Cuando la policía llegó, uno de los oficiales sabía exactamente quién era la mujer. Ya habían tratado con ella varias veces antes. Su nombre era convenientemente Karen. Fue satisfactorio verla ser llevada a la parte trasera del coche de policía. Le dije a mi vecino lo agradecido que estaba por haber venido tan rápido a ayudar. Y esa noche mi mente continuó corriendo, pero en lugar de estar completamente asustado, lo que todavía estaba un poco, sentí una sensación abrumadora de satisfacción. Y no puedo explicar completamente por qué.